Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia como estudiante? Bueno, como estudiante conocí muchos profesores interesantísimos, algunos de ellos en mi bachillerato, otros en la universidad, pero la gran cantidad de ellos en la universidad. Básicamente, cuando yo tenía 15 años, yo ya soñaba con ser maestro, porque yo a esa edad empecé a dictar clases a mis compañeros, clases pagadas, clases particulares, y me di cuenta que me gustaba la cosa. Y cuando tenía 15 años conocí un profesor que como que me motivó a eso y era un profesor que se llamaba Armando Castañero, un profesor de química. Y él tenía una forma muy interesante de decirle a uno la calificación. Eso más que todo fue lo que me motivó porque su jovialidad dentro de la clase, digamos su buen humor, todo lo que transmitía en el laboratorio también hacía que uno como que se sintiera cómodo en clase y quisiera aprender. Además la forma que él tenía de enseñar era muy dinámica. Siempre ponía casos prácticos de cómo entender las cosas y nos enseñó algo muy importante, era cómo esperar y cómo saber que la respuesta podía estar mal. O sea, le enseñaba no solamente como aquí está la ecuación, no, sino pónganle lógica a la ecuación y empezaba a mostrarnos, si usted les da un valor grande, si están esperando un valor pequeño, pues quiere decir que está mal y empezaba como a mostrarnos estas cosas. Y una de las cosas que más me gustaba él era que cuando él nos iba a entregar la calificación, él siempre nos decía como casi, o sea, cuando uno no lo lograba decía casi, pero nunca nos decía que algo estaba mal o que no lo habíamos logrado, siempre decía como, nunca escuchaba usted un está mal, no, siempre escuchamos como casi, casi lo logras. Entrando a la universidad conocí un profesor que se llama Carlos Fajardo, ese profesor me ayudó muchísimo, eh, sobre todo por el tema de que él siempre se esforzaba mucho en que toda la clase entendiera, siempre hacía ejercicios de tal forma que pudiera comprobar que toda la clase entendía. Entonces era muy bueno. Otro profesor muy bueno era Gabriel Ordóñez. Él también tenía una forma dinámica de enseñar y nos enseñaba acerca de la plasticidad del cerebro. Decía, si tú aprendiste algo y te fue mal en el parcial, pues quiere decir que lo aprendiste mal. Entonces quiere decir que puedes desaprenderlo y tienes que entrar en la dinámica de desaprender y nos enseñaba cómo hacerlo. Incluso tenía una bicicleta que tenía el marco invertido. Entonces si tú girabas a la izquierda, la bicicleta iba a la derecha y él hacía el ejercicio un día de que nos montáramos a la bicicleta y aprendiéramos a manejar esa nueva bicicleta y era un ejemplo de cómo la plasticidad del cerebro se hacía presente. En la introducción del libro que leímos, decía algo como que la educación era un poco injusta en términos del pasado, o sea, como que muy pocos profesores lograban hacer como mella en la vida de los estudiantes, como que lograban tener un impacto fuerte en la vida de los estudiantes, y creo que no es así porque la verdad todos esos profesores han evocado en mí ese deseo profundo de ser docente, de ser educador. Llevo más de 15 años dando clase y en todas las clases trato de aplicar algo de lo que ellos me enseñaron sobre la plasticidad del cerebro, sobre reaprender, sobre no decirle a alguien que las cosas están mal. He reemplazado muchos profesores a lo largo de mi vida, he reemplazado varios profesores en clases de universidad, me han dado la oportunidad, han confiado en mí por mis capacidades sobre la educación y trato de aplicar todo eso de ellos. Sé que tengo mucho que aprender y mi proyección como docente es siempre lograr motivar y encender en los estudiantes la llama, o sea, más que entregarles contenidos, más que es despertar en ellos la llama de la curiosidad, es lo que más me interesa. Una vez realicé un curso de MATLAB cogiendo 58 estudiantes que no sabían absolutamente nada de MATLAB, era un curso gratis que yo dicté por voluntad propia en la universidad. Muchos de los estudiantes se retiraron, hubo una deserción alta, pero los que quedaron muy agradecidos siempre, siempre, y pude ver al finalizar cómo ellos, uno de ellos me decía que odiaba el programa, pero que lo tenía que ver, y al final lo usaba hasta para hacer las cuentas de sus cosas de la universidad y sus promedios, y ahora usan MATLAB para todo, y ellos se acoplaron a eso porque descubrieron y desperté la curiosidad y la chispa y el interés de ellos. Entonces me gustó porque a pesar de que el curso fue apenas de 6 meses, ellos llevan poco más de 2 años trabajando en ese programa y siguen trabajando, siguen confiando en la herramienta. Entonces eso mismo quiero hacer con otros contenidos, con todas las materias que dicte, con todos los contenidos que yo pueda abordar con ellos. Es despertar la curiosidad, el interés para que cuando yo los suelte del salón de clase, ellos puedan seguir investigando y seguir progresando por su cuenta propia, porque nada más importante que la curiosidad
que esa motivación propia del ser humano de saber y de descubrir. Y entonces creo que esa es mi proyección como docente, un docente que les enseña a descubrir, a despertar su curiosidad, a despertar sus capacidades, de tal forma que cuando ellos se alejen del salón de clase puedan seguir desarrollando las actividades a cabalidad por cuenta propia, para que la curiosidad y la motivación como motor les dé la fuerza necesaria para poder enfocarse en la adquisición de conocimiento y contenidos. Y sé que eso es muy importante porque si ellos descubren eso, ya no solamente va a ser en el aula y en mi materia, sino van a ser en todas las demás materias donde ellos puedan encontrar gusto por el estudio y donde ellos se puedan desarrollar plenamente en su actividad académica y, por qué no, su actividad laboral. Esa es mi proyección.